Buenos días, vamos a comenzar con este nuevo módulo refiriéndonos al rol del equipo gerontológico en la asistencia geriátrica. Mi nombre es Aldo Garabati, soy médico geriatra y voy a acompañarlos en todo este módulo. Para comenzar vamos a hablar un poco de la diferencia entre lo que es la geriatría y la gerontología. La geriatría es una rama de la medicina, es un posgrado de la medicina en la cual los médicos pueden especializarse. En cambio, la gerontología es una rama de la ciencia que estudia el proceso de envejecimiento y asiste a las personas mayores, pudiendo ser gerontólogos cualquiera que se dedique a realizar esta actividad. La atención geriátrica o gerontológica se focaliza en la calidad y la seguridad de atención de las personas mayores con problemas complejos, como es la característica de las personas adultas mayores. Es brindada por un equipo interdisciplinario y esto es fundamental. La interdisciplina en el abordaje del adulto mayor es lo que permite tener una diferencia, una verdadera diferencia en la atención de esta población. ¿Cuál es el principal objetivo? Prevenir y superar la pérdida de la autonomía, o sea, la pérdida de la capacidad de realizar actividades de la vida diaria que más adelante vamos a mencionar y a la cual esta población es especialmente susceptible. Los desafíos de la adecuada atención de las sociedades envejecidas como la nuestra es mejorar la calidad de atención. Hay que tener en cuenta que esto es algo que se sabe hace muchos años. El mundo sabe que está envejeciendo y en especial nuestro país. Y como dice este informe de la Organización Mundial de la Salud, de la ONU, no dejar a nadie atrás en un mundo que envejece es nuestra responsabilidad. El mundo envejeció, América del Sur envejeció y ya sabemos que esta población cada vez va a tener menos jóvenes y niños y cada vez más adultos mayores. Y cuando vemos la pirámide poblacional de Uruguay, vemos que desde 1950 hasta el año 2050 aproximadamente ya no vamos a tener una pirámide poblacional, sino que vamos a tener un cono y un cono invertido en nuestra población, lo que implica necesariamente actuar para hacer intervenciones. Esta pirámide se justifica por diferentes causas, inicialmente por el manejo de las enfermedades infecciosas debido al uso de antibióticos y vacunas, el manejo de las enfermedades crónicas no transmisibles y el objetivo actual ya no son las enfermedades sino el abordaje de esos problemas en los adultos mayores que no son enfermedades directamente pero que sí complican su salud, como pueden ser por ejemplo la sarcopenia y la fragilidad. Según el último censo, nuestra población tiene actualmente un 16% de adultos mayores y un 4% de mayores de 80 años. Y lo que hay que pensar que en esa etapa de la vida todavía tenemos a los 65 años en promedio 20 años más para vivir. Y que a los 85 años aún tenemos en promedio 6 años más para vivir. Según esta evolución, este gráfico que muestra la evolución de la población de nuestro país, al día de hoy ya tenemos más mayores de 65 años que población entre 15 y 24 y dentro de poco vamos a tener más mayores de 65 años que menores de 25 años. Esto implica un cambio en el modelo de atención, implica una necesidad de centrar la atención en la población que va a predominar en nuestro país y para ello no solamente precisamos médicos, sino gente dedicada a la atención directa de esta población, abordando diferentes problemas de salud. ¿Cuál es el desafío de la atención en el adulto mayor? Tener en cuenta algunas cosas, que el envejecimiento es un proceso normal y que todos vamos a vivir, que este envejecimiento genera cambios en la composición corporal, una alteración en el consumo energético, una desregulación en el equilibrio, o sea, la homeostasis. Existe además una neurogeneración y un montón de cambios de todo nuestro organismo que predispone a uno de los grandes conceptos de la geriatría, que es la fragilidad. La fragilidad es la predisposición a presentar eventos adversos de no hacer intervenciones a tiempo. Esa fragilidad predispone a grandes síndromes geriátricos como son las alteraciones de la marcha, la caída, la incontinencia, el deterioro cognitivo, el delirium, las alteraciones del sueño. No solamente esto se debe al proceso de envejecimiento, sino que también esto va acompañado de la comorbilidad, o sea, la presencia de 2 o más enfermedades concomitantes que acompañan este proceso de envejecimiento. Y también
Por supuesto que no debemos tener que olvidarnos de lo que son los determinantes económicos y sociales que determinan la salud de esta población. Todos estos problemas, esta sumatoria de procesos y de problemas de salud genera discapacidad, que es la incapacidad o la pérdida de capacidad de funcionar de manera autónoma. ¿Qué debemos recordar? Sin dudas, el proceso de envejecimiento normal, que este proceso de envejecimiento se acompaña de enfermedades y que estas enfermedades muchas veces son tratadas por medicamentos que pueden ser adecuados o lo que muchas veces vemos en geriatría, absolutamente inadecuados. Si solamente vemos con un ojo, como puede ser la visión de un médico, perdemos la posibilidad de ver a la persona mayor que aparentaba estar bien. Si la vemos con diferentes ojos, desde la geriatría y la gerontología, vamos a tener la capacidad de identificar graves problemas de salud que pasan desapercibidos en la atención habitual. El envejecimiento es algo normal que todos vamos a vivir desde el momento en que nacemos o desde antes de nacer ya estamos envejeciendo, no aparece a los 65 años. Hay que tener en cuenta que este envejecimiento reduce la reserva funcional, la capacidad de responder a estímulos del entorno, algo llamado homeostenosis. Acá tenemos a dos grandes actores, a Schwarzenegger y a Rambo, que, como ven ustedes, envejecieron y cumplen los parámetros de cualquier persona mayor, con los cambios fisiológicos asociados en parte por el propio desuso, por la enfermedad o por el propio envejecimiento. Los cambios en la composición corporal: se pierde masa muscular, se pierde hueso, se pierde agua, y se gana grasa dentro y fuera de los músculos, generando un proceso llamado obesidad osteosarcopénica, que no nos vamos a referir en el día de hoy, pero son cambios normales y que acompañan el proceso de envejecimiento normal y que predisponen a problemas de salud en esta población. La sarcopenia no solamente es tener menos músculo, sino también tener menos fuerza muscular y disminución de la capacidad de realizar actividades físicas. Enfermedades. Las enfermedades o comorbilidad, como mencionamos, es algo que está siempre en el envejecer. Si vemos una curva de un estudio hecho por Barnett hace algunos años, vemos que a medida que envejecemos, más enfermedades vamos a tener. Y el 80% tiene al menos 2 enfermedades concomitantes a los 80 años, pero también el 10% tiene al menos 6 enfermedades concomitantes. Esto es lo normal, no quiere decir que un adulto mayor esté enfermo por tener enfermedades. La enfermedad en el adulto mayor pasa por otro concepto. El estar enfermo significa no solamente la presencia de enfermedades. Las enfermedades y problemas que no se diagnostican en el adulto mayor: la depresión, la demencia, las alteraciones visuales y auditivas, los problemas cardíacos, renales, las caídas, la diabetes, la pérdida de músculo, la inmovilidad, el hipotiroidismo, la malnutrición. Hay un montón de factores y enfermedades que no son tenidas en cuenta si no se les presta atención a esta población con un objetivo especial centrado en la geriatría y gerontología. Actualmente la salud tiene esas caras de gente que se hiperespecializa en atender a una parte específica de esa persona: el cardiólogo del corazón, el psiquiatra de los trastornos afectivos o mentales o cognitivos y los trastornos psicoconductuales de las personas, el neurólogo del cerebro, el neumólogo de los pulmones, el nefrólogo de los riñones, pero nos olvidamos de trabajar en un equipo, cada uno especializado en sus partes, pero tratando al ser humano como un ser único que requiere un abordaje interdisciplinario, no solamente brindado por médicos que saben medicina, sino por un equipo gerontológico y geriátrico que le dé la mejor calidad de atención. En este equipo interdisciplinario, la estructura básica es el trabajador social, la enfermería especializada en geriatría y gerontología y el médico geriatra, al cual se pueden agregar otros múltiples especialistas o técnicos: nutricionistas, terapeutas ocupacionales, fisiatras, fisioterapeutas, psicólogos, pero también otros gerontólogos que no tienen por qué ser del área de la salud, como pueden ser arquitectos, abogados,
que ayuden a mejorar la calidad de vida de esta población. Aquí tenemos un ejemplo, un equipo que está actualmente trabajando en nuestro país en el área de la geriatría y la gerontología.